Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la Biblia, por favor, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. En el libro de Job, vamos a comenzar el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Hemos titulado la meditación de esta tarde, Detalles que cambian la vida. Detalles que cambian la vida. A veces pareciera que solo los grandes acontecimientos son importantes en la vida de las personas, pero hay detalles que a veces nosotros consideramos pequeñitos y son de mucha importancia. Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Job capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, lo haremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, tratar de aprender más de tu sabiduría y poder llevarla a la práctica para beneficio de cada uno de nosotros y también, Señor, para gloria de tu nombre. Te suplico en el nombre de Jesús que tomes control total de lo que se diga durante este mensaje, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Y le decía que a veces vivimos la vida más a la expectativa de los grandes eventos, de los grandes acontecimientos, que de las cosas pequeñas, que de las cosas a las que a veces nos acostumbramos y simplemente las vamos dejando pasar, ¿verdad? Como parte ya de nuestra vida normal, como cosas que decimos nosotros, bueno, si esto siempre ha sido así, siempre es así, y seguimos por el mismo camino y solo a veces nos hace cambiar o nos hace despertar aquellas cosas de verdad fuertes que suceden en nuestra vida, aquellas cosas que nos quebrantan mucho o aquellas cosas que producen alegrías muy grandes para nosotros, y a veces eso como que nos saca de ese estado en el que muchas veces permanecemos sin tener la necesidad en muchas ocasiones de revisarnos, de ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, porque a veces nos hemos acomodado a una manera de vivir. El día de hoy queremos hablar justamente de que la estabilidad que nosotros podemos tener en la vida no depende de momentos extraordinarios, es decir, de los grandes momentos que nosotros a veces esperamos. Más bien, mucho de esta estabilidad depende de nuestras decisiones constantes, es decir, de aquellas decisiones chiquititas, pero que son todos los días, de aquellas decisiones o acciones también pequeñitas, pero que día con día están ahí, porque esas son las que verdaderamente manifiestan quiénes somos. Esas son las que verdaderamente manifiestan cuáles son las prioridades que hay en nuestra vida. El día de hoy podemos analizarlo desde varias perspectivas. Uno es la forma en lo que la gente el día de hoy busca precisamente esos momentos de los que estamos hablando. Y la mayor parte ahora, no sé si usted se ha fijado, están en la búsqueda de las cosas que son impactantes. Ok, queremos cosas impactantes, lo que es fácilmente visible, o sea, lo que podemos ver de manera fácil. Y muchas veces también lo que podemos obtener de manera inmediata. El día de hoy podemos analizar la generación en la que nosotros estamos viviendo. Si usted se da cuenta, lo impactante, óigame, solo observe alrededor suyo lo que sucede en las redes sociales. Ese hoy es como el mejor parámetro que usted puede tener. Agarra usted el teléfono y aparece un video
y le dice algo así: la verdad que lo cambia todo. ¿Qué es esto? Es algo impactante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que lo cambia todo. Y me está diciendo que es una verdad que seguramente yo no conocía. O sea, en otras palabras me están diciendo: hoy te vamos a enseñar por qué has estado equivocado en la vida. Y esto inmediatamente parece captar nuestra atención, y muchas veces lo que sigue después de esta frase son cuestiones lamentablemente equivocadas. Pero eso impactante muchas veces captura nuestra atención, y la gente, sabiendo esto, trata de producir momentos impactantes. Le pongo un ejemplo. Nosotros, por lo general, como iglesia, o las iglesias en general, hacen eventos. Algunos muy grandes, otros tal vez no tan grandes, pero hacemos eventos. Y muchas veces estamos tratando de ¿qué? De impactar a la gente. Pero, mi hermano, con motivo o con propósito evangelístico, está bien. Pero impactar solo para generar imagen, solo para que la gente nos vea, no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque con los eventos o con los impactos no se cambian vidas por lo general. Pero en el poquito que día con día, en el culto en el que menos personas vienen, hay detalles. En aquel momento de oración en el que quizás no todos estamos del todo concentrados, quizás allí hay conexión con Dios. Quizás ahí puede ocurrir el milagro, y no necesariamente donde haya tanto alboroto, donde haya tanto ruido. Pero poquito a poco a veces vamos caminando, vamos avanzando, y como dice aquel dicho, que de gota en gota el vaso llega a llenarse, ¿verdad? Pero a veces pareciera que nos enfocamos más en aquello que podemos ver, en aquello que podemos considerar de verdad impactante, o sea, fuera de lo normal. Y por lo general, y esto es quizás una de las cosas más graves de este tiempo, es que queremos todo ya. Y muchas veces Dios no actúa de esa manera. Yo sé que Dios hace milagros, y muchos de los milagros que nosotros leemos en la Biblia, especialmente de cuando nuestro Señor Jesucristo desarrolla su ministerio terrenal, fueron milagros impactantes, y muchos de ellos tuvieron un efecto inmediato. ¿Se acuerda usted cuando Jesús devuelve la vista a algunos ciegos? O sea, no fue cuestión de días ni de años, fue una cuestión instantánea prácticamente. Cuando sanan un paralítico, ¿verdad? Y le dicen: levántate y anda. Ok, él se levanta y de manera inmediata, está bueno. Pero en general, fíjese, la Biblia desde Génesis hasta el final habla más bien de procesos y no de situaciones tan puntuales como esas. Jesús tenía que hacer esos milagros porque era la evidencia que, según el libro del profeta Isaías, él tenía que dar para que su pueblo entendiera que él era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero lamentablemente, a pesar de haber cumplido la profecía delante de ellos y haber hecho todas las señales que lo acreditaban como el Mesías prometido, dice la Biblia: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ok, pero bueno, pero luego vemos a un pueblo de Israel en el Antiguo Testamento saliendo de Egipto para caminar hacia la tierra prometida. ¿Está conmigo? Ok, vemos a un pueblo que va a caminar, vemos personas sometidas a procesos largos, algunos hasta dolorosos. Y eso, mis hermanos, en este tiempo no nos gusta. Porque no nos gusta esperar, porque no nos gusta que nos digan: mira, sí va a suceder eso, pero primero cumplí con esto. No nos gusta, nosotros decimos: no, es que tiene que ser ya, y si cuesta nada, mejor, ¿verdad? Pero hay cosas en la vida que Dios no las va a hacer
de manera inmediata en cada uno de nosotros. Y hay otras que ni siquiera Dios las va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no es a Él a quien le corresponde hacerlas, sino a nosotros. Le pongo un ejemplo sencillo a uno de los ciegos que en alguna vez Jesús sanó. Tal vez usted se acuerda de este evento, cuando Jesús viene y escupe en tierra y hace lodo con la saliva, y luego tomó de ese lodo y se lo puso en los ojos a esta persona. ¿Se acuerdan ustedes que esa persona no recibió la vista de manera inmediata? ¿Se acuerdan cuál fue la indicación que le dio Jesús? Que le dijo: ok, hoy levántate y ve y lávate en tal lugar. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el punto? Pero no, es que ya Jesús me tocó, ya tengo que estar sano. No, le dijo Jesús, tienes que ir allá y tienes que lavarte. Entonces, significa que esta persona ya tenía el milagro prácticamente. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que él diera los pasos que a partir de ahí eran necesarios. Los 10 leprosos, ¿se acuerdan de ellos? Vinieron los leprosos, le gritaron a Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y preséntense donde el sacerdote. Ok, dijeron ellos, vamos. ¿El milagro estaba hecho o no? Prácticamente sí, pero ¿qué les dijeron? Camina, y mientras tú caminas, el milagro se hará realidad en tu vida. Ok, ¿sucedió? Sí sucedió, pero hubo algo que hacer. Hubo pasitos chiquitos que había que dar. Naamán en el Antiguo Testamento, ¿cuántos se acuerdan de él? Gran general de Siria, ¿verdad? Llega a Samaria, donde estaba el profeta Eliseo, y dice: miren, aquí viene el gran general sirio, y viene a buscar al profeta. Y viene el profeta y dijo: miren, que no moleste, ¿qué quiere? Mire, viene el leproso, necesita sanarse. Díganle que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Aquí viene el orgullo. Y viene Naamán y dice: hey, pero si en la tierra de la que yo vengo hay ríos mucho mejores que este, ¿por qué creen ustedes que me voy a meter aquí? Ojo, ¿qué está demostrando esto? Esos pequeños detalles de los que le estoy hablando. Mire, si el que le pusieron lodo en los ojos no va y se lava, no recupera la vista. Si los leprosos no caminan hacia donde les dijeron, no recuperan la vista. Si Naamán, por su orgullo, hubiera decidido irse como ya lo había hecho y no hubiera escuchado a aquella mujer humilde que le dijo: mire, no, hombre, vaya allá, o a los soldados que le dijeron: mira, cosas peores hemos hecho, no, hombre, metete. De todos modos, ¿qué perdés, verdad? Si él no hubiera hecho a un lado su orgullo en ese momento, hubiera muerto leproso. ¿Está conmigo? Entonces, pero se está dando cuenta usted de una situación. ¿Dónde estuvo ahí el estruendo de lo impactante? No hubo. ¿Dónde está entonces el alboroto? No hay. Hay decisiones que hay que tomar. Hay cosas que hay que apartar de nuestro corazón. A Naamán, el orgullo; a los otros, su incredulidad. Ok, pero detalles que cambian la vida. Porque no era lo mismo Naamán con lepra que sin lepra. ¿Está conmigo? Y para nosotros lo mismo. Naamán, óigame, Naamán esperaba un recibimiento distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que era un personaje importante. Él quizás pensó que iban a salir con un protocolo así como de rey. Qué difícil cuando le dijeron: mira, ni se levantó, allá está echado aquel, ¿verdad? Dice que vayas y hagas tal cosa, y no va a salir a recibirme, y no va a salir a saludarme. No, que vayas y hagas eso, dice. Detalles.
Si Naamán no se baña en ese río, no se sumerge 7 veces en ese río, Naamán hubiera seguido siendo leproso hasta el día de su muerte. Ok, ¿cuántas veces por orgullo hemos dejado pasar grandes oportunidades? ¿Cuántas veces por egoísmo? ¿Cuántas veces por envidia? ¿Y de qué le estoy hablando? Detalles, situaciones, decisiones que tomamos en este momento. ¿Y sabe qué? Muchas de esas ni siquiera se ven. Porque a usted le dicen, mire, hagamos esto, y usted dice, no puedo, estoy ocupado. Pero no es verdad, es simplemente que usted no quiere apoyar a la persona que le está pidiendo ayuda. ¿Está conmigo? Entonces, ¿lo vieron cuál era el problema? No, no lo vieron, nadie lo vio. Usted lo sabe dentro y Dios obviamente también lo sabe. Pero de los demás no lo vemos. Pero usted tomó una decisión, un detalle que pudo cambiar el rumbo total de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Le pongo un ejemplo fácil. Yo me acuerdo cuando yo iba a comenzar a estudiar teología, a mí me dijeron, mira, hay una oportunidad para que te vayas a estudiar a Costa Rica con todos los gastos pagados y todo. ¿Qué decís? Y yo todavía pregunté, ¿y qué proceso hay que hacer? Y me dijeron, no, solo decidís si vas o no vas, porque yo decido quiénes van y quiénes no, con quien yo estaba hablando. Óigame, yo tuve que tomar una decisión, o era empezar teología o irme a seguir estudiando. Yo decidí quedarme en teología y le digo el día de hoy, y eso obviamente cambió mi vida, porque posiblemente lo que ministerialmente hemos hecho hasta hoy no lo hubiéramos hecho. No sé si estaría en este camino, no sé a dónde estuviera, pero probablemente no sería lo que ahora somos aquí. Entonces, pero son momentos, como usted se da cuenta, son detalles. Ahora bien, una vez tomaste esa decisión tienes que mantenerla por el resto de lo que venga, ¿no? ¿Por qué? Porque si no mantenemos la decisión, ¿cuál es la decisión? Mire, yo voy a decidir entre una preparación académica o servir a Dios. Decidí servir a Dios. ¿Qué debo hacer? Ser constante en el servicio a Dios, porque esa fue mi decisión de aquel momento, pero esa debe ser mi decisión de todos los días. ¿Está conmigo? Entonces, como usted puede ver, no necesariamente son cosas impactantes, no necesariamente son eventos grandiosos, no, son decisiones que tomamos en momentos de nuestra vida. ¿Cómo trabaja Dios este tipo de cosas? En lo oculto. Muchas de las cosas que Dios hace, las hace en lo oculto, es decir, no las hace de una manera tan pública. Le pregunto yo, cuando llamaron a Moisés para ir a liberar al pueblo de Israel, ¿cuántos se acuerdan dónde lo llamaron? ¿Enfrente de toda la gente en un gran evento? No, ¿verdad? Le apareció una zarza ardiendo en medio del desierto, en la soledad. Dígame, ¿quién más sabía, además de Dios y Moisés, del llamado que le habían hecho? No habían testigos, no había quien aplaudiera, no había quien le dijera a Moisés, mira, qué privilegio el tuyo. Moisés, mira esto. No, no había. ¿Está conmigo, hermano? No había eso. Simplemente había un plan, un llamado y una decisión que tomar. Todos los días nos toca a nosotros tomar decisiones de cosas pequeñas a veces. Hey, hoy es día de culto, ¿voy o no voy? Yo no sé si para usted todavía existe esta decisión o no. Para mí no existe,
porque es día miércoles y yo sé que el día miércoles debo estar aquí. Amén. Entonces yo en ningún momento pienso si voy a ir o no voy a ir. ¿Por qué? Porque se asume siempre que yo debo ir. Entonces ya no es una decisión, ya no es algo con lo que yo tenga que lidiar y decir, hey, ¿y hoy voy o no voy? Quizás sucede alguna vez, porque no le voy a decir que no. Cuando está lloviendo, por ejemplo, cuando hay situaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Y una vez se queda, está duro el clima. Y a veces, excepto que hay algo en la calle que no deje pasar, pues hay que ir, ¿verdad? Y no importa cómo esté el clima, o sea, ya no hay decisiones, simplemente hay, en este caso, convicción. ¿Y qué es? Tengo que estar, ¿a dónde? Donde debo estar. ¿Está conmigo? Ok, usted puede tomar muchas decisiones todos los días. Usted puede decidir hoy vivir un día para la gloria de Dios. Usted puede cantar, este es el día que el Señor formó, me alegraré, ¿ok? O puede cantar cualquier otra cosa si usted quiere. Usted puede cantar otra cosa, ¿verdad? De aquellas canciones de antes, tal vez usted se acuerda, alguna de cortémonos las venas, no sé, o cualquier cosa de esas que hablan de tanta tristeza y de todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué le quiero decir? Es una decisión, amén. Es una decisión, no. Voy a glorificar a Dios. No importa cómo, no importa cuándo, no importa qué pase. Dios es mi prioridad. ¿Ok? El día, y perdóneme que le mencione esto tan repetidamente, pero no encuentro otra manera de ilustrárselo con lo de la asistencia a los cultos. O sea, no es que yo le diga, mire, es obligación. No, usted ya sabe que no es así. O sea, esto es voluntario, pero le digo yo, ¿qué hago? Debo decidir, ¿voy al culto o no voy? No vamos a hablar de las razones por cuales no. ¿Voy o no voy? Esa es una decisión. Detalles. ¿Voy a servir o llamo a alguien que me cubra? Ay, quizás, que otro lo haga. Quiero recordarles algo que dijimos en la vigilia. Servir a Dios es un privilegio. No lo regale. ¿Está conmigo? No lo regale. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la bendición de servir a Dios está disponible para el que sirve, no para el que está nombrado. No sé si me entiende este punto. Alguien puede estar nombrado, pero no estuvo en el momento. La bendición fue ¿para quién? Para el que estuvo, no para el que está nombrado. ¿Me sigues ahí? ¿Estamos bien? Ok, entonces en esto llegamos a conclusiones como, por ejemplo, que muchos creyentes fracasan en muchas ocasiones, no por grandes pecados, no por pecados visibles, así que digan que bárbaro y dice que es cristiano, ¿cómo es posible? No porque digan, mire el cristiano cómo anda en esta y esta situación. Muchas veces los cristianos no fracasamos por ese tipo de cosas, sino más bien por descuidar principios o normas que a veces nosotros consideramos cositas chiquitas, por detalles, por cositas de ese tipo. Mire el caso de Job que acabamos de leer. Vamos a analizar un poquito esto. Dice la Biblia, oiga esto, para ubicarnos en el contexto. Yo sé que ustedes ya saben qué había pasado con Job, pero por si acaso, Job en este momento había perdido, ¿qué, mis hermanos? Todas sus propiedades, había perdido su familia y estaba perdiendo gradualmente más y más su salud. Amén. Pero en ese momento Job, oigan lo que hace. Dice la Biblia, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo?
y adoró. ¿Qué era lo que se esperaba de una persona a la que le pudieran pasar tantas cosas? Ojo, rebelión, quizás rebelarse contra Dios, una desesperación intensa, como cuando uno llega a decir, mire, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora quién me saca de aquí? Dios, ¿cómo ha permitido que yo caiga en semejante situación? Y la Biblia dice que Dios afirma de Job que es un hombre íntegro. Qué difícil esta situación. ¿Por qué? Porque usted oye en toda predicación que el que le sirve a Dios, Dios lo mantiene bien, ¿sí o no? Detalles, no siempre es así. Hay momentos en los que pasaremos por dificultades, aunque le sirvamos a Dios. ¿Está conmigo? Si yo le digo otra cosa, sería mentira. Los siervos de Dios pasan por momentos muy difíciles, porque vuestra fe, dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro refinado, será probada. ¿Está conmigo? La prueba de vuestra fe, ¿qué es esto, hermano? Dificultad. Amén. Ahora, el punto es, ¿cómo reaccionamos ante esos periodos de tiempo? Porque la prueba no va a durar toda la vida, va a durar un rato. Yo digo un rato que pudiera ser años. Amén. Pero ¿qué haremos? Entonces, nosotros pudiéramos decirle, Señor, mira yo cómo te sirvo. ¿Y cómo es posible que permitieras tal cosa? Eso podía decir Job. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia acerca de Job? ¿Qué hacía Job todos los días en la mañana? Sacrificio. Amén. Adoraba a Dios. Cuando los hijos se iban de parranda, ¿qué hacía Job? Ofrecía no solo el sacrificio de él, sino el sacrificio también de cada uno de sus hijos. ¿Y qué decía Job? Por si mis hijos han pecado, por si alguno de estos bocones ha blasfemado el nombre de Dios. Y venía él y se ponía, ¿sabe qué? Como lo debería hacer todo padre, como el sacerdote de su casa, a interceder por su familia. Amén, hermano. Ok, entonces, a pesar de todo esto, Job pasa una situación muy difícil, pero a pesar de todo esto, no escuchamos que Job hable mal contra Dios. No escuchamos que Job se rebele contra Dios, o que en este momento entre en una desesperación extrema, como de decir, he sido abandonado, nadie es conmigo, todos se olvidaron de mí. No, llega un punto en el que Job comienza a sentir cosas difíciles, pero ya es mucho más adelante en el proceso. Pero por el momento, Job se mantiene. ¿Y cuál es el peligro de estas situaciones? Es dudar del carácter fiel de nuestro Dios. Porque alguien pudiera decir, Dios me falló. Porque alguien pudiera decir, Dios no me cumplió lo que me prometió. Pero aún en la prueba, Job adoró y nunca pensó que Dios había fallado. ¿Está conmigo? Ahora, pensemos, ¿qué son estas cosas? Detalles. ¿Quién miraba la fe de Job? Los que estaban cerca al ver su actitud. Pero internamente, él sabía dónde estaba sentada su fe, dónde estaba realmente su fortaleza para poder resistir lo que estaba sucediendo, y eso no es otro lugar que en el mismo Dios. Entonces, es interesante ver cómo la fe genuina no depende de circunstancias favorables. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a veces es fácil decir,
Qué lindo es Dios cuando todo va bien. Es que a veces es fácil sentirse motivado para hacer cosas cuando estamos obteniendo beneficios de Dios. ¿Está conmigo? Pero nuestra verdadera fe se manifiesta en las dificultades. Es ahí donde se ve realmente, como dicen algunos, de qué estamos hechos. Amén. Cuando estamos bajo presión, cuando no alcanzamos lo que buscábamos, cuando chocamos con los obstáculos y no podemos pasar y no podemos vencer, y decimos nosotros, ¿cómo es posible? Si en Cristo somos más que vencedores. Espérate, que Dios está como el alfarero en el taller. Amén. La vasija que está en las manos del alfarero no está en la mesa donde sirven el vino. Está siendo formada, está siendo moldeada, está siendo sometida ¿a qué? A prueba, para ver si va a ser verdaderamente útil o no, para ponerla en el centro de la mesa o para cualquier otra cosa. Amén. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una conciencia, digámoslo de esta manera, de adoración aún en la incomprensión. ¿Qué es esto? Aún cuando no entendamos qué está pasando, usted y yo debemos seguir adorando a Dios como lo hizo Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró y se postró en tierra y adoró. Amén. Ok. ¿Sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Y lo digo como un comentario, de verdad, no vaya a malinterpretarme. No quiero criticar a nadie. Pero muchas veces corremos a hacernos las víctimas. Amén. Ay, es que pobrecito yo no merecía esto. Yo aquí, yo allá. Probablemente Dios te está tratando, pero no porque lo merezcas quizás. Es porque Él quiere hacer algo mejor en ti. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Que el proceso duro, el proceso difícil que a veces vivimos de parte de Dios, no es para destruirnos, es para refinarnos, es para afirmar nuestra fe, es para hacer algo mejor de lo que ya somos. A veces creemos que ese proceso que nosotros le llamamos crecimiento en la vida cristiana tiene que ser bien fácil. No, mire, sí, yo aquí estoy, entonces vaya, pase ahora a ser servidor de la iglesia, ahora pase a ser líder, ahora pase a hacer esto, y uno dice, voy creciendo. Mentira, ese no es el verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento es cuando los pequeños detalles de la vida que cambian destinos, que cambian rumbos, nosotros podemos resolverlos favorablemente. Cuando decimos, tengo que luchar contra mis pensamientos negativos. Cuando uno está en dificultades, ¿cuál es el pensamiento más común que hay en nuestra mente? Que vamos a fracasar. Y uno pudiera decir, no, es que no tengo que pensar eso. Tengo que cambiar esa mentalidad negativa a una positiva. Cuando usted le dicen, mira, ¿y qué te parece tal cosa? Casi siempre lo primero que nosotros decimos, está bien, pero pudiera ser mejor. O sea, casi siempre tenemos una tendencia a lo negativo. Vamos a empezar ese nuevo proyecto. Ay, a ver si la gente quiere. No, es que ya no podemos pensar de esa manera. Tenemos que cambiar eso. Vemos algo, no nos gusta, pero dice el Señor, mira, y eso que voy a decir ahorita es para mí. Oírlo todo, retener lo bueno. A mí hay cosas que me cuesta manejar de esto que le acabo de hablar.
Hay situaciones que yo oigo, hay situaciones que a veces yo veo y digo, no, es que no puede ser. Ahora, yo no critico a alguien que no sepa, pero hay algunas personas que están supuestos a saber. Y entonces digo yo, pero ¿cómo es posible? Y de manera inmediata viene a mi mente otra cosa: Señor, perdóname por metido, ¿ah? Porque no me toca a mí juzgar este tipo de cosas. Porque yo lo que tengo que hacer es, ok, esto no es así, pero lo otro sí es así. ¿Qué me toca? Detalles. Agarre lo bueno, lo que edifica, y deseche lo demás. Detalles. Pero de repente, de toda la conversación, de todo el evento, de todo lo que oímos, ¿sabe qué es lo que más se nos queda en la mente? Y ese no es un problema de nosotros, es un problema de la humanidad. Se nos queda lo malo. Amén. Ey, ¿te fijaste que se equivocó en tal cosa? Ah, ¿te fijaste que cuando fulano pasó ahí adelante, siempre estuvo con la bolsa metida y jugando con las llaves? Ah, ¿te fijaste que tal cosa? Ok, mira, ¿qué proverbio es el que leímos hoy? Ah, Proverbios capítulo, ¿cuál fue, hermano? ¿Cuál? El 22. ¿Y qué dice ese proverbio? Ah, no sé, yo al hermano vi ahí que está. Porque nuestra atención muchas veces está en los detalles que no deberían. Ojo, estoy hablando ilustrativamente, estoy hablando de ejemplos nada más. No estoy diciéndole usted hace eso. Pero es común que estas cosas nos pasen. ¿Y cuál es el problema? Me dirá usted. El problema es que esos detalles nos distraen de lo que es útil para nosotros. Y entonces nos quedamos con lo que no nos sirve y desechamos lo que sí sirve. ¿Y qué es esto? Detalles, cosas pequeñas, porque luego podemos decir, pero mire, yo estuve en el culto, yo voy a la iglesia, no falto, yo sirvo también fielmente, pero luego la pregunta es, ¿y hasta hoy qué has aprendido? Y lo más duro de esto no es eso. Y de todo lo que has aprendido, ¿cuánto has cambiado? ¿Cuánto has practicado? ¿Y cuánto estás creciendo en tu relación con Dios? ¿Está conmigo? ¿Y sabe qué son de lo que estoy hablando? Detalles. Detalles, o sea, cosas que parecen insignificantes. No me importa, yo ya vine al culto. ¿Me entiende? Yo ya fui a tal cosa, yo ya hice aquello. Y a veces, de verdad que hay detalles pequeños que los dejamos pasar. Busque en su Biblia, por favor, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Y fíjese lo que dice Dios. ¿A cuántos de ustedes se les olvidan las cosas de vez en cuando? Ay, Dios, ¿y qué era lo que venía a hacer aquí, verdad? Y mire, y me ha visto los lentes, dice, y los anda aquí arriba. Y no me ha visto tal cosa y esto, y ya se me olvidó. Bueno, se nos olvidan cosas, ¿verdad? Entonces viene Dios y dice, bueno, se te puede olvidar cualquier cosa, pero hay otras que no se nos deberían olvidar nunca. Leamos lo que dice la Biblia. Dice, cuídate, ¿de qué? De no olvidarte de Jehová, tu Dios. Amén. ¿Quién provee el aire que respiramos? La comida, Dios, ¿verdad? ¿Nos acordamos más de la comida o de Dios? Entonces viene el Señor y dice, mira, detalle pequeño.
Cuando comas, no es esto el contexto, estoy ilustrándolo nada más. Cuando comas, acuérdate que aún disfrutar del fruto de tu trabajo es don de Dios. Cuando respires, acuérdate que respiras porque Dios te ha dado vida. Ok, todas estas cosas nos deben llevar a vivir prácticamente todo el tiempo, y lo voy a decir así, en la presencia de Dios. Mal dicho, en la presencia de Dios, es decir, en la conciencia de saber que Dios está presente en todas las cosas, en todo momento y aún en los detalles más pequeños. Hermano, nosotros a veces salimos, caminamos, vamos de viaje o lo que sea y decimos, no, voy lejos, oremos, pidámosle a Dios que nos lleve con bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el camino es peligroso, el camino es largo y a veces decimos, ¿para dónde vas? Ahí donde el vecino. Yo le pregunto una cosa, ¿será más peligroso ir muy lejos que ir muy cerca? Pareciera que sí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos a Dios en todo instante de nuestra vida. ¿Sabe usted cuando una persona sufre un accidente, cuánto tiempo cree que necesita para accidentarse y morirse o golpearse? Son segundos, o sea, es una cosa instantánea. Pero uno pudiera decir, no, pero es por el tiempo. No, para morirse es un ratito. Mire, para que la vida nos cambie por una situación es un ratito también. Y a veces nosotros algunas cosas las tomamos como cosas bien grandes y otras como cosas bien pequeñas. En las grandes y en las pequeñas necesitamos recordar que Dios es importante en nuestras vidas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Ok? Cuídate porque se olvidan. Cuídate porque a veces parece que no es para tanto. Amén. Cuídate porque en la emoción, ¿se acuerda lo primero que hablamos? En lo impactante, en la emoción, parece que aquellas cosas no estuvieran. Amén. Parece que se olvida uno de esas cosas y de repente una mala decisión en ese sentido nos mete en grandes problemas. ¿Está conmigo? Les voy a poner un ejemplo. Y este sí lo hago con premeditación y todo lo que usted quiera. ¿Se acuerda usted de un profeta de Dios llamado Jonás? Jonás ve a Nínive, la gran ciudad, ve y predica y diles tal y tal cosa. Y Jonás, ¿qué dijo? Óigame, Jonás no dijo renuncio a Dios, ¿verdad que no dijo eso? Ni dijo, no, que Dios, no, nada. Simplemente Jonás tomó una decisión equivocada, contraria a la voluntad de Dios. Se le olvidó a Jonás que Dios está en todas partes. Se le olvidó a Jonás que Dios no puede ser burlado. Se le olvidó a Jonás que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como lo dice Romanos 11. ¿Está conmigo? Se le olvidó detalles. Fue y se subió al barco. Y según él se iba. Y vino Dios y le dijo, Jonás, te voy a recordar que Dios no puede ser burlado. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué pasó con Jonás? No me refiero a que se lo tragó el pez y todo, no. ¿Qué pasó con Jonás en ese instante en el que él dijo, en lugar de ir para allá, voy para allá?
¿Está conmigo? ¿Qué pasó en aquel momento cuando usted sabía que Dios le había hablado? Cuando usted sabía que Dios le había llamado para algo, pero usted decidió hacer otra cosa. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Y sabe qué? Y después decimos, ¿por qué será que no me funcionan las cosas? Es que Dios va para allá y vos vas para el otro lado. Y separados de mí, nada podéis hacer vosotros. ¿Está conmigo? Entonces, pero se da cuenta, o sea, no es que Jonás dijera, miren, vénganse, les voy a contar que este Dios que tenemos es injusto como hizo Satanás, ¿verdad? No, no se puso a formar una secta, ni a formar una religión satánica contra Dios, no. Simple y sencillamente no hizo lo que era necesario hacer. Y aquí viene un punto importante, hermano, y terrible, y por eso le dije que esto lo digo con premeditación. ¿Sabe usted que dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Mi hermano, estar inactivo no es lo mismo que estar activo. Permanecer en un lugar, pero no actuar, no es lo mismo. Y esto es bien importante porque a veces a nosotros este tipo de cosas se nos olvidan. Se nos olvidan. La ausencia de acción tiene un poder destructivo en la vida del cristiano. Detalles. Yo no me complico la vida. Voy a la iglesia, oigo mi culto, tranquilo me voy. Está bien, yo no digo que esté mal. ¿Te llamó Dios para ser oidor o para ser hacedor? ¿Qué es esto? Es un detalle, hermano. Amén. Es un detalle. Yo estoy en la iglesia. ¿Qué estás haciendo por la obra? No, yo voy porque me gusta oír. Muy bien, tú eres oidor. Amén. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se llama omisión. Y la omisión es pecado según la Biblia. Amén, hermanos. Ok, ¿y de qué estamos hablando? Se lo digo de esta manera. No basta con evitar el mal. Porque hay gente que dice, mire, si yo no le hago daño a nadie, ya he escuchado eso. No, yo no me meto con nadie. Yo no le hago daño a la gente, yo no ando hablando de los demás. Y otros dicen, yo no fumo, yo no tomo, yo no mujereo, yo no hago aquí, yo no hago allá. Ok, está bien todo eso. ¿Qué es lo que sí haces? No, tampoco, no hago nada. Entonces estoy evitando el mal. Pero evitar el mal sin actuar en favor del bien, me está diciendo la Biblia que es pecado. Entonces, evitar el mal no basta. La pasividad o inacción voluntaria frente al bien conocido, es decir, aquello que puedo hacer, porque obviamente no nos van a reclamar por lo que no podamos. De aquello que puedo hacer, tiene el mismo peso destructivo del pecado activo. Pero ¿qué estamos hablando? Fíjese, estamos hablando de detalles. Porque alguien podrá decir, mire, pero yo no ando metido en tal cosa. Yo no le robo a la gente. Yo no daño a las personas. Pero estás en neutro.
tampoco le estás haciendo bien. Les voy a contar algo, ya que es un día de estudio bíblico. ¿Se acuerda usted de aquella expresión de la Biblia donde dice que porque no eres frío ni caliente sino tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca? ¿Quiere usted saber cuál es la interpretación más estricta de ese versículo? Allí no está hablando de tibieza porque viene o no viene a la iglesia. Allí no está hablando de que hoy estoy en el espíritu brincando. Tampoco está hablando de eso. ¿Sabe cuál es el problema del agua tibia? El agua tibia que va por cañería, digamos así, y llega a un lugar, si usted la agarra y toma, da vómito. Y si usted se quiere bañar con ella para refrescarse, ¿cree que usted que se refresca? No. Entonces, esa agua, le pregunto yo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces, la tibieza de la que habla la Biblia ahí en Apocalipsis es el hecho de estar digámoslo, en inactividad o fuera de servicio. Si fueras frío, refrescarías, daría gana de tomar, quitarías la sed. Si fueras caliente, le ponemos un par de cositas y hacemos un té. Amén. Sirve para otras cosas, pero tibia no funciona. Amén. No me sirve. Y como no me sirve, ¿qué dice el Señor? La vomitaré de mi boca. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, es más o menos lo mismo que estamos hablando. Lo que yo he hablado a este momento, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, por si usted lo quiere leer, está en Santiago capítulo 4, versículo 17. Allí lo puede usted leer para que vea que estas no son inventos. Entonces, necesitamos ¿qué? Fijarnos en los detalles chiquitos. Tome buenas decisiones cada día. No espere grandes eventos. En el trato, en las palabras que decimos, en la disposición con la que andamos, servimos y actuamos con relación a los demás. Esas cositas, en la forma que tratamos a los que están alrededor nuestro. Esas cositas, en esas cositas hay que fijarse. Eso del trato que le acabo de decir parece broma. Se lo voy a decir con un versículo bíblico para que vea que no es broma. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que no hay que darle lugar al diablo? ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Pero antes de decir eso, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice: ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Ten cuidado cómo tratas a la gente. A tus hijos disciplínalos, pero la misma Biblia dice: pero no los exasperéis. Amén. O sea, hay un límite en la disciplina, hay un límite en el castigo y hay un límite también en las cosas que le tenemos que decir a las personas en general. Amén. Ok, pero fíjese, ¿son o no detalles? Porque nosotros pasamos más pendientes. El hermano anda bolo, el hermano tal cosa, aquellas cosas visibles que nosotros, por alguna razón, las hemos considerado grandes, pero no nos hemos dado cuenta que en las cositas pequeñas está la clave para transformar nuestras vidas. Le pongo un ejemplo fácil. ¿Usted conoce las termitas? ¿Alguna vez las ha visto? ¿Son grandes o son pequeñas? Son pequeñas, ¿verdad? ¿Y por qué la gente, cuando hay un pedazo de madera y de repente ve ahí abajo pedacitos que se han ido cayendo, por qué se asustan? Si esas voladitas son bien chiquititas. ¿Ah? Si no tratamos ese poquito que están haciendo ahí, dentro de poco tiempo, le pregunto, ¿qué quedará de la madera? Nada. Aquella madera que era buena, de repente se convirtió en inservible. ¿Por qué? No porque llegó un elefante y la aplastó.
Seguro si veíamos el elefante que iba encima, hubiéramos salido corriendo a agarrarla. Amén. Pero como era chiquitito y apenas cae el poquito allá abajo, ¿verdad? Entonces pasamos barriendo y barrimos aquello, pero no nos percatamos de las cositas esas chiquitas que iban por aquí. Y cuando usted se agacha y dice, mira, si ya casi se acabaron todo esto, pero por encima se ve bien. ¿Está conmigo? Esos son los detalles que cambian la vida. Tratar de corregir esos detalles que no toda la gente sabe, pero que usted y yo sabemos que están en nosotros y que necesitan ser mejorados. Démosle al Señor un fuerte aplauso.